Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un texto que en parte, digámoslo así, gran parte de este texto que leímos, estos 3 versículos, es conocido, y más porque está en un libro que es muy conocido como el libro o la carta de Efesios. En este texto nosotros encontramos varias cosas de las cuales yo quisiera, con la ayuda del Señor, hablar en esta mañana. En primer lugar, el versículo 15 nos habla de tener diligencia en algo. Cuando hablamos de diligencia, la palabra diligencia nos está mostrando o nos está hablando de hacer algo con afán, con prontitud. Cuando uno dice tengo una diligencia para hacer, la idea es que tengo algo que hacer muy urgente, tengo algo que hacer muy pronto, pero además de eso la palabra diligencia también implica algo que es muy importante, algo de importancia, porque hay cosas que tal vez tenemos para hacer, pero si se nos presenta alguna otra cosa en el camino, pues entonces es fácil de dejarla para después. No sé si les ha pasado, tengo algo para hacer en mi casa, no sé, clavar una puntilla para pegar una foto, un cuadro, pero entonces resultó algo más importante. Por ejemplo, el niño está llorando por allá detrás de la casa o por allá en el último cuarto de la casa, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a seguir pegando la puntilla o voy a ir con prontitud a ver qué le está pasando al niño? La diligencia implica algo que debemos hacer con prontitud, pero a la vez algo que es importante. Lamentablemente muchas cosas importantes en nuestra vida nosotros no le prestamos atención. Y no le vemos la importancia no le damos la importancia que le debiéramos dar. Por ejemplo, muchas veces, y ahorita voy a hablar un poco más de esto, muchas veces no estamos a tiempo en el culto, no venimos, por ejemplo, a la cena del Señor, porque es que hay algo muy importante para hacer, pero ¿qué es más importante? ¿La cena del Señor o dormir una horita más? ¿Qué es más importante? ¿La cena del Señor o un desayuno más bien preparado? Que tal vez una simple arepita con huevo de afancito. ¿Qué es más importante? Entonces, la Biblia nos habla muchas veces acerca de tener prioridades en nuestra vida, de ponerle y darle importancia a las cosas que realmente son importantes, porque es que le damos importancia muchas veces a trivialidades, a cosas que si las hacemos o no las hacemos no pasa nada. Pero hermanos, hay cosas importantes a las que debemos prestarle diligencia, y una de esas cosas es mirar cómo andamos. En lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces vamos viendo que la Biblia nos va dando la idea de que cuando la Biblia habla de diligencia, de importancia, de prontitud, de prioridades, nos vamos dando cuenta que la Biblia nos muestra que a lo que le debemos dar prioridad en la vida es al servicio al Señor, es a la honra del Señor. Eso es lo que debe tener y cautivar nuestra importancia.
Por eso el fin y el propósito del ser humano en la tierra no es otro que glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces eso lo dice un manuscrito antiguo de la Iglesia de la Reforma. Glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Si no es haciendo su voluntad, sirviéndole, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. Esa palabra fervientes de ahí de Romanos 12:11 significa efervescencia, o algo que hierve, o algo que está en efervescencia, algo que hierve, que arde. La idea es en la obra del Señor, en el servicio al Señor y en todo lo que concierne a la vida cristiana. Nosotros debemos arder de pasión por servir al Señor. Hermano, leía esta mañana en la cena del Señor acerca de dos hombres que cuando descubrieron que el que andaba con ellos era el Señor Jesucristo, y no aprovecharon ese momento, no aprovecharon esa oportunidad que jamás se les iba a presentar mientras vivieran en esta tierra, por lo menos con ese grado de privacidad. Ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Hermanos, debe arder nuestro corazón de pasión por servir al Señor. El texto nos dice: mirad con diligencia, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una cosa que merece nuestro afán, una cosa que merece nuestra atención y una cosa que nosotros debemos poner prioridad entre muchas otras cosas más en cuanto a la vida cristiana, es que nos debemos detenernos, como diría el profeta, pararnos en los caminos y mirar las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino y andar por él. Una cosa que nosotros debemos hacer con afán, hermanos, es, como dice el versículo, mirar cómo andamos. Hermanos, se acerca el final del año, se acerca el fin de año, y yo creo que esta es mi última prédica de este año, un domingo, porque solo quedan 2 domingos más. Hay otros hermanos que también tienen el privilegio de predicar. Entonces, hermanos, digo esto porque cada que nos acercamos al fin de año, ya faltan 2 semanitas, cada que nos acercamos al fin de año, muchas veces nos proponemos cosas y decimos: este año sí. Y yo creo que hace un año por estas fechas les estaba diciendo casi prácticamente lo mismo. Cada año tomamos decisiones o hacemos resoluciones de: este año sí voy a cambiar. Pero si ustedes me escucharon hace un año decir algo tan parecido, seguramente ustedes estaban pensando: sí, este año sí. Este año sí voy a leer la Biblia todos los días. Otros dijeron: este año me voy a leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, como el hermano nos ha dicho, 4 capítulos al día, en el año me la leo. Otros tal vez dijeron: este año sí voy a perdonar a esa persona que tanto daño me hizo, porque Cristo me enseña que yo debo perdonar así como Él me perdonó. Este año voy a ser más amoroso con mis hermanos, con mi familia. Voy a demostrar más el amor de Cristo de una manera práctica, no solamente de labios, porque es muy fácil. Yo les puedo decir aquí: hermanos, yo los amo, no puedo vivir sin ustedes. Pero ustedes me van a creer o no de acuerdo a lo que vean que yo hago por ustedes.
Este año voy a ofrendar más, voy a tener más prioridades en la vida. Este año voy a ser más buen vecino, voy a hacer de más testimonio. Muchas resoluciones podemos hacer. Este año voy a volver a la cena, voy a volver a participar de la cena del Señor porque me hace falta, porque entiendo por la palabra del Señor que esa es la voluntad de Dios y que ese es el deseo del Señor. ¿Lo dijo usted el año pasado? Entre todas esas cosas, nosotros debemos detenernos con diligencia, con afán, detenernos, hermanos, sacar tiempo para pensar, para meditar. Estos aparatos están entonteciendo a la gente y están haciendo que la gente ya no piense, que la gente no medite, que la gente no se tome una hora, media hora en soledad en el cuarto para pensar seriamente qué voy a hacer con mi vida, para pensar seriamente si como estoy andando, si como estoy viviendo le agrada o no le agrada a Dios. Hermanos, el tiempo pasa. Hermanos, un año se va muy rápido. El tiempo pasa y no es la voluntad de Dios que lleguemos el próximo año, a diciembre, y usted esté en las mismas, sin detenerse a pensar qué voy a hacer con mi vida. Sin detenerse a pensar, sin detenerse a suplicarle, a rogarle a Dios que lo ayude en esa adicción que tal vez usted tiene, en ese pecado que tal vez usted tiene, en esa lucha que tal vez usted tiene en su mente. Hermanos, necesitamos sacar tiempo para rogarle al Señor. Hay cosas que no vamos a ser capaces nunca de vencer solos, en nuestras propias fuerzas. Hay cosas que nunca se van a solucionar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hay cosas que jamás se van a solucionar si no le ponemos diligencia a la cosa. Si no nos paramos, si no nos sentamos en un espacio de quietud, de paz, a meditar, a pensar en qué cosa estamos fallando, pero no solo eso, sino a clamarle al Señor, a rogarle, a llorarle al Señor. Y no solo a llorarle por nuestras necesidades, no solamente llorarle porque necesitamos un auxilio del Señor, sino a clamarle: Señor, ayúdame a matar el pecado. Mirar con diligencia, hermanos, es un llamado, es un imperativo, es un mandamiento para cada uno de nosotros de que miremos con diligencia cómo andamos. Y la idea es, en el texto, ¿estamos andando como necios o estamos andando como sabios? La idea de la palabra necio, que puede significar tonto, fatuo, la idea de esta palabra necios aquí en Efesios capítulo 5 está haciendo referencia o está haciendo alusión a personas que no tienen a Cristo. Y el llamado a los cristianos es a no andar como los necios, a no andar como las personas que no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, para cuyas personas lo más importante es lo que pueden vivir y disfrutar aquí y ahora. Ese es un necio. Por si estaba pensando en si apagó la estufa o no, voy a repetir. Un necio es aquella persona que solo se preocupa y que solo se afana por el disfrutar, el ahora, el aquí y el ahora. Un necio es aquella persona que vive, trabaja toda la semana para un fin de semana. Y toda la semana esperando cuándo será sábado. Ese es un necio.
Solo piensa en disfrutar aquí y ahora. Un necio es aquella persona que vive todo un año para diciembre. ¿Cuándo llega diciembre? ¿Cuándo voy a comprar el arbolito, las bolitas? ¿Cuándo voy a comprar la carne? Y en esta fecha se ve tanto afán, tanto consumismo, hermano. Un necio solo piensa en disfrutar aquí, hoy. Un necio es aquella persona que solo piensa en satisfacer su carne, satisfacer sus gustos, sus ojos. Por eso el Señor Jesucristo describe a un necio en Lucas capítulo 12, versículo 20. No, el énfasis está en el 20, pero vamos a leerlo desde el versículo 15. Y les dijo, Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. He ahí un necio. Mire lo que dice, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Dios? Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ese hombre no disfrutó su vida porque se la pasó acumulando para llegar a ese momento donde él pudiera decir, oh alma, regocíjate, sáciate, descansa. He ahí un necio que vivió toda una vida sin Dios, sin pensar en la eternidad. Un necio es aquel que vive la vida para disfrutarla, o que se mata en esta vida para el día de mañana poder decir, ahora sí voy a vivir bueno, ahora sí voy a descansar. Un necio es aquel que dice, cuando me jubile le sirvo al Señor, pudiéndolo hacer hoy. Sí, las personas que tienen trabajo también pueden servir al Señor. El Señor le dice, necio, esta noche viene. La idea es, ya se acabó. Se acabó la oportunidad. Ya no hay tiempo. Un necio también el Señor lo describe en el Sermón del Monte, en Mateo 7:24, de la siguiente manera. Cualquiera, Mateo 7:24, cualquiera. ¿Esta agua es? ¿Sí? Gracias. Mateo 7:24. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, otras versiones dicen necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En Palestina, en la tierra de Palestina, para hacer una edificación había que buscar tierra firme, porque la tierra allí es muy arenosa, y aún todavía la tierra es muy arenosa, y más si queda cerca a la playa o cerca a un río, la tierra es muy arenosa y usted tiene que buscar tierra firme. El necio, según nos muestra este texto, es alguien que no solamente es falto de entendimiento o falto de conocimiento, sino que nos muestra que también es una persona perezosa. Por eso dice, en lo que requiere diligencia, lo leímos ahora, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El que oye la palabra de Dios y obedece, dice la misma Biblia, es un sabio, es un hombre prudente o un hombre sabio. El que oye la palabra de Dios y no obedece, es como si no escuchara nada, es como si estuviera escuchando un político hablar, es como si estuviera escuchando un discurso de un filósofo o de cualquier otra cosa. Es un necio. Es un necio porque está oyendo la voluntad de Dios y no obedece. Por eso un hombre del pasado, que no recuerdo quién era en este momento, decía: a mí no me preocupa lo que no sé de la Biblia, lo que no entiendo de la Biblia. Me preocupa lo que sí entiendo. Porque lo que usted entiende de la Biblia, usted está llamado a obedecerlo. Por eso dice que los que se hacen maestros a sí mismos recibirán mayor condenación. Porque entre más conocimiento, más responsabilidad. Y no digo esto para que usted diga, ya no quiero conocer más. No, la idea es oír al Señor, oír su palabra, escuchar la voluntad del Señor y hacer. El que oye y no hace, el que se la pasa escuchando todos los domingos los sermones, lee la Biblia todos los días, lee sermones escritos, lee libros cristianos, pero su vida no cambia, la Biblia dice que es un necio. Es un necio, porque sabe las cosas y no las hace, porque sabe las consecuencias y aún así sigue por la vida como si nada. No está dispuesto a asumir el peso de la obediencia. No está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguir al Señor. No está dispuesto a renunciar a todo para seguirle y sabiendo las cosas. Por eso los salmistas describen también a un necio como aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Porque viendo las evidencias, porque escuchando el conocimiento, porque examinándose a sí mismo, examinando su interior, su ser, él sabe que hay algo más y sabe que hay un ser supremo, pero no quiere darle cuentas a ese Dios. Sabe que hay un Dios que juzgará vivos y muertos, pero él dice: no quiero darle cuenta a ese Dios, y mejor se miente a sí mismo y dice: no hay Dios. Pero hermanos, cuando como cristianos vivimos vidas desordenadas, nosotros estamos andando como necios. Cuando vivimos en este mundo como si Dios no existiera, pero sabemos que existe. El cristiano sabe que Dios existe. Si usted está aquí esta mañana, es porque usted sabe que Dios existe.
Pero si vivimos por la vida, aún con pecados ocultos, si vivimos por la vida, aún con las mismas luchas, con los mismos rencores, con el mismo amor por el dinero, por lo material, con el deseo solo de disfrutar, de vivir aquí y ahora, disfrutar la vida, meterme en deudas, pasar por encima del que sea con tal de disfrutar el aquí y el ahora, hermanos, estamos viviendo como incrédulos. Estamos viviendo como paganos. Por eso tenemos que pararnos, hermanos. Tenemos que sacar el tiempo y pararnos muy seriamente a pensar. Parados en los caminos. Jeremías 6 llama al pueblo de Israel a que se paren en los caminos. Es interesante que dicen los caminos, porque es que en la ciudad hay mucho ruido. A veces el ruido, las distracciones, hermanos, no nos dejan pensar, y eso es lo que Satanás quiere. El diablo no quiere que usted se siente a meditar, con Biblia abierta, a pensar y a meditar y a decirle a Dios: Dios, muéstrame en qué estoy fallando. Como dijo un salmista: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, porque, hermanos, hay cosas que estamos haciendo mal, pero por la corriente de este mundo nosotros pensamos que estamos bien y pensamos que lo que estamos haciendo es normal, y estamos haciendo cosas que hacen los paganos, que hacen los incrédulos, pero nunca me he sentado a pensar y a decir: Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿qué dice tu palabra de esto que voy a comprar? ¿Qué dice de tu palabra de esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice tu palabra de este permiso que le estoy dando a mi hijo, a mi hija? ¿Qué dice tu palabra de que le compre un celular a mi niño de 5 años o no? ¿Qué, Señor? Porque el texto de Efesios, un poquito antes de lo que estamos leyendo en el versículo 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y para comprobar lo que es agradable al Señor, tenemos que detenernos y pensar diligentemente cómo estamos andando. ¿Estamos viviendo como cristianos o estamos viviendo como incrédulos? Hermano, pero es que yo soy cristiano, yo entregué a mi vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo no estoy preguntando si usted es cristiano o no. Asumo que lo es. Y si lo es, ¿cómo está andando? Esa es la pregunta esta mañana o esta tarde ya. ¿Cómo está andando? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo está andando? ¿Como cristiano o como mundano? En segundo lugar, nosotros vemos en el versículo 16, nos habla de aprovechar el tiempo. En primer lugar, vimos entonces poner diligencia. En segundo lugar, nos habla más claramente aprovechar el tiempo. Dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a hablar un poco de esto. Aprovechando el tiempo. La palabra aprovechando es una palabra que se traduce aquí aprovechando, pero que en otros lugares esta palabra se traduce como redimir. Exagorazo se traduce de varias maneras. En algunos lugares, como en este, se traduce como aprovechar o aprovechando, pero es la misma palabra que se usa para redimir. La idea es que somos nosotros quien debemos redimir el tiempo. La idea es comprar el tiempo. Y más ahora en esta generación, donde yo creo que todos los que estamos aquí sentados, por jóvenes que sean ustedes, en algún momento le han dicho a alguien: no tengo tiempo. No tengo tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Esa es la palabra más común. No hay tiempo. Pero esos mismos que han dicho: no tengo tiempo, no hay tiempo, se han pasado
1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 6 horas. Conozco personas que se han pasado todo un día pegados de un teléfono, pero dicen no hay tiempo. No hay tiempo. La idea del texto es, usted tiene que redimir el tiempo, comprar el tiempo. El tiempo es de Dios, pero Él lo ha puesto en nuestras manos y es usted quien lo debe comprar. Como dice claramente Colosenses 4:5, yo sé que muchos estaban pensando en este texto, como dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ves? Si ven la misma palabra, redimir el tiempo, redimiendo el tiempo o aprovechando el tiempo. Y la idea también de este aprovechar el tiempo tiene que ver con aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. ¿Cuántas veces, hermanos, no dejamos pasar oportunidades en la vida de las cuales nos arrepentimos por años o tal vez de por vida? Porque hay, hermanos, hay cosas que nada se repite. Aunque la vida es un ciclo donde no hay nada nuevo debajo del sol, paradójicamente la vida también es algo donde nada se repite. Por ejemplo, el 17 de diciembre del 2023 jamás se volverá a repetir. Los que hoy no vinieron a la cena del Señor no aprovecharon la oportunidad que jamás se repetirá. Esa es la idea, aprovechar las oportunidades. Hermanos, el Señor en su palabra nos manda a ser sabios en cuanto a cómo usamos el tiempo. Aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, implica de tomar decisiones sabias en qué voy a hacer. Ojo, y un paréntesis aquí, esto no significa que nosotros no podamos, digámoslo así, sacar un espacio de distracción, o esta palabra suena como muy mundana, sacar un espacio de esparcimiento con nuestras familias, o solos, porque de hecho eso también ayuda para que pensemos mucho. Por ejemplo, irse a pescar. Irse a pescar un buen rato, esto ayuda mucho a pensar, a meditar. Irse a montar en bicicleta, irse a hacer deporte, a caminar. Son cosas que son legítimas. Lo que la Biblia nos muestra y lo que estoy tratando de ver en esta mañana, hermanos, es a que nuestras decisiones y nuestros quehaceres deben ser guiados por el Espíritu Santo, porque el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Recuerdo una vez pensando en esto, estaba pensando sobre los pasatiempos, ¿cierto? Sobre el ocio. A veces yo llamo tiempo de ocio a cuando hacemos cosas sin sentido en el tiempo que tenemos, ¿cierto? Para muchos gastan horas en el día viendo TikToks, viendo Facebook. Esto lo diseñaron así infinitamente para que ustedes la puedan pasar todo el día sobando el dedo y no se acaba, ¿sí o no? Hermanos, eso no es redimir el tiempo. ¿Cuántos no tienen libros en sus casas durante años que no han leído? Hermanos, aprovechar el tiempo, es decir, qué bueno es el libro, El mártir de las catacumbas. Buenísimo, ahí está, no se lo deje ganar de otro, se lo pueden prestar por un mes,
para que aproveche el tiempo, hermanos. Aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, hermanos, es lo que el contexto de este pasaje nos está mostrando. Mirar con diligencia cómo andamos y entender que para los necios el tiempo no es importante. Los necios necesitan distracción. Por eso hoy la industria, y hoy el dinero, y el negocio es cosas que distraen a la gente. El cine, la música, ¿cierto? Todos los días sacan miles y miles de canciones nuevas, inventos, fútbol, tantas cosas que algunas de ellas puede que no sean malas en sí mismas, pero que están atrapando la gente. Y ya personas que dicen, que confiesan ser cristianos, pasan días sin coger la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de la mayoría? No tengo tiempo. ¿No tiene tiempo? ¿En serio no tiene tiempo? ¿O no quiere redimir el tiempo? ¿No quiere aprovechar el tiempo? Hermanos, haga el ejercicio. Piensen cuántas horas usted desperdicia en el día. Haga el ejercicio y se va a dar cuenta que sí tiene tiempo, pero lo que pasa es que tal vez usted está viviendo como un necio y no ha puesto diligencia en cómo está andando. Muchos viven del pasado. Recuerdo cuando estaba recién convertido que yo leía la Biblia y la leía y no me perdía los cultos, y yo cantaba con gozo, cantaba con pasión, y yo iba y visitaba a los hermanos y yo hacía discipulados. Tiempos aquellos. Hermanos, los que viven del pasado, también la Biblia, y es fuerte, yo sé, pero la Biblia los llama necios, porque el Señor nos dice hoy nos está diciendo redime el tiempo, y la idea es cada día redime el tiempo, compra el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y la idea aquí de tiempo, como dije ahorita, hay dos palabras que se usan en el griego para tiempo. Una es el cronómetro, de la palabra cronos, de donde viene la palabra cronómetro o cronología, que es como cómo medimos el tiempo. Medimos el tiempo en horas, minutos, segundos, microsegundos, semanas, meses, años, siglos. Esa es la palabra cronos. Pero hay otra palabra que se usa, kairos, que habla más de un tiempo oportuno o de una oportunidad que el Señor nos da, de un momento que no va a volver, un momento que no va a volver. Hermanos, tal vez Dios está abriendo puertas en Río Sucio que jamás va a volver a abrir. Y si no aprovechamos este momento de diligentemente servir al Señor, predicar la palabra, discipular personas que vienen nuevas aquí, vienen 2, 3 domingos y ya jamás vuelven a este lugar, y no aprovechamos a veces esas oportunidades. Aprovechar el tiempo como esposos, como padres, significa que cada día que nosotros vivimos en nuestro hogar es una oportunidad de presentar a Cristo, de moldear esos hijos para que sean como Cristo, porque ya el día de mañana no va a haber oportunidad. Por eso nos muestra mirar con diligencia, hermanos, cómo estamos andando. Mañana su hijo le va a decir:
¿Usted qué me va a enseñar a mí? Es hoy, hermano. Es hoy. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Hay tiempos malos para aquellos que no han aprovechado esas oportunidades. Vienen días malos para aquellos que dejan pasar el tiempo y para aquellos que de pasatiempo en pasatiempo dejaron acabar el tiempo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice acerca de esos días malos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto no significa que para los jóvenes los días son buenos y para los viejos los días son malos. No. Si usted está pensando esto, bórrelo de su mente. La idea aquí es que si usted sea hoy joven o viejo, o esté más avanzado en años, cronológicamente hablando, para no decir viejo, sea usted joven o más avanzadito en años, si usted hoy no toma las decisiones correctas a la luz de las Escrituras y a la luz de la voluntad que Dios le está revelando hoy, o que le ha revelado esta semana por las Escrituras, o por el buen consejo de un hermano, si usted no toma las decisiones hoy, la idea es que mañana será tarde. Y esos días malos, hermanos, es cuando usted se para o se sienta a lamentarse y a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no corregí a mi hijo, a mis hijos cuando estaba a tiempo? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué no tomé este trabajo mejor en vez del otro? ¿Por qué no le serví al Señor cuando tenía todo a mi disposición para entregar mi vida por completo a Él? Hablando en cuanto a servicio, tiempo. ¿Por qué no leí más la Biblia cuando aún podía ver bien? Pero porque Eclesiastés después nos va a decir eso. Va a hablar de que los ojos se van a oscurecer, va a hablar de que ya usted no va a poder pararse bien cuando esté muy viejo, va a hablar de muchas cosas que físicamente el tiempo van acabando. Se puede leer el resto del capítulo y de eso es que está hablando. ¿Por qué no fui a esas casas de abajo, caminé para llevar el evangelio a esas personas y ya no puede? ¿Por qué no di? ¿Por qué no ayudé a mis hermanos cuando tenía los recursos? Ahora no tengo ni para un pasaje para mí. Por eso, hermanos, yo estoy en contra de esas personas que dicen, cuando me jubile, le sirvo al Señor. O cuando tenga mucha plata, voy a ayudar la obra del Señor. No. Si usted no ayuda hoy para la obra, si usted hoy no da con amor, Dios ama al dador alegre. Lo escribía mi esposa en el grupo esta mañana, recordando lo de la canasta de amor. Si no damos hoy, cuando tenemos poco, el día de mañana que usted tenga mucho, menos va a ser. Lo digo por experiencia, hermanos. Si ustedes me han escuchado contar una anécdota de aquel hombre que pedía un carro para dedicarlo a la obra del Señor, el Señor le dio 2 y no lo dedicó ni un día para la obra de Dios. He escuchado a muchos jóvenes decir, yo voy a estudiar, voy a ser un profesional y cuando ya gane mucho dinero, pues yo no voy a irme de misionero, pero yo voy a dar dinero para la obra. No, si no lo hace hoy, con lo poco que tiene, no lo va a hacer mañana. No lo va a hacer mañana. Por eso la palabra nos dice, aprovecha el tiempo.
Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Tal vez mañana tú tengas el corazón endurecido, tal vez mañana tú estés tan ocupado que ni vas a pensar en la iglesia, ni vas a pensar en los misioneros, ni en los obreros. Es hoy, hermanos. Aprovechar el tiempo es, aprovecha hoy las oportunidades. No hay mañana, ¿cierto? Porque ni siquiera nos hemos metido en ese aspecto en cuanto al tiempo de que el mañana es incierto. De que tal vez esta sea la última predicación que yo estoy predicando hoy, yo no lo sé. O tal vez sea la última predicación que usted esté escuchando. Es posible. Y pensar de esta manera, hermanos, cómo cambia nuestra manera de vivir. Si usted supiera que este es tu último domingo, si este fuera su último domingo, tal vez estarías atento, mucho más atento de lo que estás. Eso causaría un impacto en cada cristiano, en cada siervo, en cada ministerio, en cada don del Espíritu Santo. El pensar que tal vez hoy puedo morir o que tal vez hoy el Señor pueda venir, eso hace un impacto en su vida. ¿Cómo seríamos los predicadores? ¿Cómo predicaríamos nosotros si supiéramos que este tal vez es el último sermón que voy a predicar? ¿Cómo predicaríamos? ¿Y cómo oirían los hermanos, la congregación, si supieran que es la última prédica? Tal vez a usted no le importaría dar más para la obra del Señor, amar más al hermano, perdonar, abrazar, porque es mi último día. Pero como pensamos que somos amos y dueños del tiempo, no nos paramos a pensar, y además de todo esto, Satanás aprovecha muchas cosas para mantenernos distraídos. Versículo 17. En último lugar, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el llamado es a no ser necios, no ser insensatos, triviales. No vivas para el hoy, no vivas para el aquí y ahora. Esa es la idea. No sean insensatos, sino entendidos. Hermanos, nos manda la palabra del Señor, nos llama la palabra del Señor ¿a qué? A usar la cabeza. Como decía el hermano Hernando una vez, citando a Chesterton, cuando entramos a la iglesia nos quitamos el sombrero, pero no la cabeza. Cuando leemos la Biblia en la vida espiritual, nosotros nos quitamos la cabeza. La Biblia nos manda a ser ¿qué? Entendidos. Hay un pasaje en las Escrituras, en Primera de Crónicas 12:32, Primera de Crónicas 12:32, y este texto nos está mostrando una larga lista de nombres, de familias, de linajes, que fulano engendró a fulano, que los de la tribu de Zabulón eran estos y estos, y nombres, pero cuando llegan a una familia, miren lo que dice. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, en esa lista larga de nombres de familias, resaltan, dice aquí que habían 200 de la familia de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que no solo ellos debían hacer, sino lo que el pueblo debía hacer. Por eso Efesios dice: no seáis insensatos, sino entendidos.
Y usando el texto de Crónicas, entendidos en los tiempos, entender por qué la situación política está como está. El mundo no entiende, los creyentes deberían entender estas cosas. ¿Por qué las guerras? El mundo no entiende por qué las guerras, por qué los genocidios, por qué todas estas cosas. Los cristianos son llamados y deberíamos entender todas estas cosas. ¿Por qué las hambres? ¿Por qué la violencia? Y no solo eso, sino entendidos en los tiempos implica qué voy a hacer hoy con mi vida y qué voy a hacer mañana con mi vida. Es entender cuáles son las decisiones que yo debo tomar a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Daniel 11:32, hablando, y no voy a explicar este punto de quién está hablando aquí, la idea es que está hablando del hombre de pecado. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ser entendidos en los tiempos, aprovechar el tiempo, hermanos, no es quedarnos esperando a ver qué va a pasar, es alguien que se esfuerza. Un creyente entendido en los tiempos, un creyente diligente, un creyente que aprovecha el tiempo, no es aquel que pasa, que llega a 20 años en su vida cristiana y todavía está pensando y preguntando, hermano, ¿la salvación se pierde? Preguntas que debíamos responder nosotros mismos con las Escrituras en nuestros primeros años de creyentes. Un creyente diligente que aprovecha el tiempo se esfuerza por entender el texto bíblico, por leer las Escrituras completas, investigar, entender qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy escuchando, apuntar en un cuadernito una palabra que no entendí. Escuchaba de un hermano de Bonafón que anda con una libretica y cada que escucha algo que no entiende, una palabra que no entiende, de una la apunta y va a la casa y busca el significado y busca versículos que hablen de esa palabra y hace casi un estudio bíblico por una palabra que escuchó rara. ¿Cierto? La tarea de nosotros es explicar las palabras difíciles que vemos en las Escrituras, pero a veces las mencionamos sin explicación. Pero usted debe esforzarse para entender qué es lo que el hermano dijo tan enredado que yo no entendí. El llamado es a ser diligentes y esforzarnos, porque el pueblo que teme a su Dios, dice, se esforzará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Como aplicación, hermanos, y como llamado a cada uno de nosotros, voy a leer 2 versículos más. Romanos 13:12 dice, Romanos 13, voy a leerlo desde el 11, Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo voy a repetir este texto, hermanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Recuerden el estudio pasado en Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mi hermano, si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, ponga atención a este texto. Es hora de que te levantes del sueño, es hora de que aproveches el tiempo, que seas diligente, que te pares y examines tu vida. Es bíblico examinar nuestra vida a la luz de la Escritura. Dice, examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Es bíblico examinarnos, pararnos, meditar, examinar qué estamos haciendo con nuestra existencia, con nuestra vida, hermanos, porque no se va a repetir. Si usted ya tiene 40 años o 50 años, ni por un momento piense que usted va a volver a ser joven. Por eso el llamado es hoy. Y si tiene 50, 60 o 70, el llamado es para usted también, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, el siguiente versículo es para usted. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si usted no tiene a Cristo en su vida, también hoy es el día en que usted puede entregar su vida a Cristo. Su palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted viene a Cristo, Él no lo va a rechazar, pero es hoy el día aceptable, es hoy el día de salvación, porque mañana probablemente ya no estés vivo, o mañana probablemente te vas a dejar ahogar tanto por las riquezas, por las cosas de este mundo, por los problemas, que vas a endurecer tu corazón a la palabra de Dios. Si usted siente que el Señor le ha hablado hoy es el día en que usted debe meditar y entender que es un pecador que va para el infierno a menos que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Querido hermano, usted que ha entregado ya su vida a Cristo, medite también en esos pecados, en esa pereza espiritual, en esa falta de perdón, en ese resentimiento. Perdone, ama, sírvele al Señor ahora que todavía tiene fuerzas. Mañana tal vez estarás en una cama y anhelarás con todo tu ser volver a hoy, a este día, para hacer algo por la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.